La Biblia dice presenta una predicación del pastor Martín Cabrera, en vivo desde la Misión Cristiana Mundial La Rosa de Sarón. Romanos en el capítulo 8, en el versículo 28, dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. Gloria a Dios. ¿Sí lo leímos? Hermanos, todo cristiano que ha sido llamado por Dios tiene un propósito en su vida. ¿Lo cree o no lo cree, hermano? Amén. Así es. Tú tienes un propósito, hermano. Tienes un propósito grande. Fuiste creado por una razón. Fuiste llamado con un plan divino, hermano. Tu existencia en esta tierra no es, hermano, un simple acto del destino, de la casualidad. No, hermano, tu existencia es porque Dios te predestinó con un propósito grande. Amén. Como lo dice Romanos 8:30, ahí donde estamos leyendo. Y a los que predestinó, a estos también llamó, hermano. Todo aquel que es llamado por Dios tiene un propósito en esta vida. Y Dios, hermano, nos ha predestinado. Desde antes de la fundación del mundo, desde antes que tú nacieras, ya tenías un propósito divino, hermano. Dios te creó con un plan. ¿Lo crees o no, hermano? Hermano, quizá el propósito que Dios tiene para tu vida es que seas un gran evangelista, que seas un gran pastor, que seas un gran siervo de Dios. Quizá el propósito que Dios tiene para tu vida es que seas aquel que restaure la vida de muchas personas. Quizá el propósito que Dios tiene para tu vida, hermano, es que seas un pastor de jóvenes, de multitudes, de mujeres, de hombres. Amén. Quizá el propósito que Dios tiene para tu vida, hermano, es que seas un intercesor, un guerrero de oración. Quizá el propósito que Dios tiene para tu vida es que seas el próximo presidente de tu nación. Amén. Aquel que va a introducir valores cristianos al gobierno. Gloria a Dios. Todos tenemos un propósito. Quizá el propósito de Dios para tu vida es que seas ese instrumento escogido por el cual se va a convertir toda tu familia, hermano. Tenemos un propósito, iglesia. Nuestra existencia no es un acto del destino, del azar. Dios te formó en el vientre. Dios te puso nombre para que tú cumplas su plan aquí en la tierra. Amén. ¿Te gustaría, hermano, o deseas que Dios cumpla su propósito en ti? Pues hay una promesa, hermano. En Salmo 138, versículo 8, dice la palabra que Él cumplirá ese propósito. Ve a leerlo, por favor. Salmos 138:8. Gloria a Dios. Alégrate, hermano, tienes un propósito. 138:8 dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Aleluya. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Eres obra en las manos de Dios, y Él no desampara su obra, hermano. Si Él te llamó, si Él te escogió, cumplirá su propósito en tu vida. Pero hoy, hermano, hay mucho cristiano que está viviendo sin propósito.
Porque quizá ahorita ya te estás preguntando, bueno, ¿y cómo sé cuál es mi propósito? Pregúntaselo a Dios, hermano. Porque yo no puedo decirte cuál es tu propósito. Porque cada uno de nosotros tiene un propósito de parte de Dios. Amén. Dice un predicador que hay 3 momentos importantes en la vida de una persona: cuando sale del vientre, cuando nace. Ese es el primero. El segundo, cuando nace de nuevo, cuando conoce a Cristo. Y el tercero, cuando descubre para qué nació, cuando descubre su propósito. Amén. Y hoy quiero que primero entiendas esto: que todos fuimos llamados con un propósito divino, hermano. Ya te puse ejemplos. Quizás ser pastor, evangelista, maestro, quizás ser un restaurador de matrimonio, ser un consejero de jóvenes, de varones, de mujeres. No lo sé, hermano. Dios puso eso en ti desde que te formó. Pero, hermano, debemos de entender una cosa: que si ese propósito, como está escrito en Salmo 138:8, se va a cumplir, porque así está escrito, hermano, debemos de entender que Dios va a hacer lo que tenga que hacer para que ese propósito se cumpla. Amén. Y para que ese propósito se cumpla en nuestra vida, lo que Dios tiene que hacer con cada uno de nosotros es prepararnos. Amén. Capacitarnos, querida iglesia. Porque como cuando vas a entrar a una empresa a trabajar, a un nuevo empleo, primero te capacitan para lo que vas a hacer. De la misma manera Dios, hermano, ese propósito grande que tiene para ti, te lo va a dar, lo va a cumplir, pero después de haberte capacitado, hermano. Porque si te va a poner como un predicador de multitudes, no te va a poner a la primera y te va a decir, órale, vas. No, te va a preparar. Gloria a Dios. ¿Y cómo nos prepara Dios para el propósito, hermano? ¿Cómo nos prepara? Piénsele un momentito, ¿cómo nos prepara Dios? Te voy a dar pistas. De la misma manera que preparó a Moisés, de la misma manera que preparó a José el soñador, de la misma manera que preparó a Abraham, de la misma manera que preparó a Pedro, de la misma manera que preparó a Pablo. Aleluya, la hermana está en sintonía con el Señor. A través de las pruebas, hermano. A través de las pruebas. Así nos prepara Dios. Salmos capítulo 66 versículo 10, vaya a leerlo. 66:10. Dice ahí la palabra de Dios: porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata. Las pruebas, hermano, afinan. Las pruebas preparan. Las pruebas, hermano, te hacen estar cada vez más cerca de tu propósito. Amén. Hay ocasiones en la vida cristiana, hermano, que andamos con una tras otra, tras otra, tras otra. La palabra de Dios dice: ten por sumo gozo cuando te halles en diversas pruebas. Gózate de las pruebas, hermano, aunque sean difíciles, porque en cuanto más pruebas tienes, significa que estás más cerquita del propósito de Dios. Las pruebas, hermano. Y si tú quieres que Dios cumpla su propósito en ti, tienes que estar dispuesto a pagar el precio de tu llamado. Amén. Fuiste llamado. Di conmigo, fui llamado.
Así es, hermano, créelo, créelo, fuiste llamado. No estás aquí por azar, no estás aquí por obligación, no, fuiste llamado. Porque a los que predestinó, a esos llamó. Tú estás aquí porque Dios te predestinó, hermano. Así es. Tú estás aquí porque desde que Dios comenzó a formar las constelaciones, desde que Dios empezó a crear todas las cosas, dijo: necesito a mi hija, necesito a mi hijo, necesito a este otro. Y a todos nos llamó por nombre, hermano. Pero llegamos a este mundo en un hogar quizá que no era cristiano, en un hogar que no se predicaba la palabra, en un hogar que no había valores, en un lugar, hermano, quizá que no había una buena dirección, y eso nos descarrió del propósito. Pero tarde o temprano Dios dijo: ven para acá, yo te predestiné. Eso es el llamado, hermano. Ese es el llamado. Cuando Dios te dice: hey, ¿qué haces de este lado? Jálate para acá, acá te necesito. ¿Qué haces tú de borracho? Vente para acá. ¿Qué haces tú drogándote? Te necesito aquí. Eso es el llamado, hermanos. Y todos fuimos llamados. La palabra dice: no me elegisteis vosotros a mí, yo los elegí a ustedes. Tú no elegiste a Dios, hermano. Tú no tomaste la decisión de seguir a Cristo. No, Él te llamó y te dijo: ven para acá, estás predestinado, vente. Pero una vez llamándote, te va a preparar para su propósito, hermano. Y es ahí donde entra la valentía de los cristianos, en estar dispuestos a pagar el precio de un llamado, hermano. Porque el que no está dispuesto a pagar el precio de un llamado, a la primera se aleja de Dios. En cuanto le sale el sol y le empieza a calentar: ay, ya mejor no voy, ay, no me cubren. En cuanto empiezan a ver que Dios nos empieza a preparar, hermano, muchos salen huyendo. Por eso la palabra lo aclara: porque muchos serán los llamados, pero pocos serán los escogidos, hermano. Porque de todos los que somos llamados, pocos son los que pagamos el precio de nuestro llamado. Y yo te pregunto hoy: ¿estás dispuesto a pagar el precio del llamado, hermano? Para que Dios pueda cumplir su propósito en tu vida, para que Dios pueda cumplir sus planes en ti, para que Él pueda usar tu vida de acuerdo a como lo prediseñó, hermano. ¿Estás dispuesto a pagar ese precio? O dices: pastor, pues primero dígame cuál es el precio, ¿verdad? Ya después hablamos si estoy o no dispuesto, porque no vaya usted a decir que tengo que hacer tantas cosas. El precio del llamado, hermano, es soportar 5 pruebas. 5 pruebas de las cuales hoy te voy a hablar, hermano. 5 pruebas en las cuales Dios nos prepara para el cumplimiento de su propósito. Y quizá el día de hoy tú ya las estás pasando, hermano, y no te has dado cuenta por qué. Has dicho: ay, Señor, no me amas. Ay, Señor, es que ¿por qué no me cuidas? Ay, Señor, es que ¿por qué me está yendo mal? Ay, Señor, es que ¿por qué cuando no llueve llovizna? O a lo mejor te has quejado, y lo que no sabes es que Dios te está preparando para el cumplimiento del propósito. Amén. Por eso hoy te voy a hablar de esas 5 pruebas, y quizá ya las estás viviendo, hermano. Y si ya las estás viviendo, es señal de que fuiste llamado con un gran propósito, hermano. La primera prueba
en la cual Dios nos prepara para el propósito, hermano, es ser rechazados. Ser rechazados, hermano. Cuando Dios nos llama con un propósito, muchos nos van a rechazar. La sociedad, tus amigos, incluso la misma iglesia. Pero lo más claro y lo que más sucede es el rechazo de tu familia. Cuando eres llamado con un propósito. Y se cumple lo que dice la palabra en Mateo 10, 34 al 36. Quiero que lo leas, por favor. Mateo 10, 34 al 36. Alabe a Cristo que vive y reina. Gloria a Dios. Dice la palabra: no penséis, dice Jesús, que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Aleluya. Eso a la gente no le gusta oírlo, hermano. Jesús vino a traer espada, gloria a Dios. Jesús dice: vino porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Aleluya, ¿ya vio que sí es bíblico? Por eso hay tanto conflicto con su suegra, hermana. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El llamado verdadero, hermano, te exige pagar un precio: el ser rechazado. Porque te van a rechazar, te van a menospreciar por ser cristiano. Tus familiares te darán la espalda, te criticarán, te juzgarán porque conocen tu pasado. Hablarán de ti a tus espaldas, muchos te cerrarán la puerta, muchos te dirán: aquí ya no vales, aquí ya no eres mi hijo, dejaste de ser mi sangre, ya dejaste nuestras creencias. Muchos te darán la espalda en tu propia casa, hermano. Pero eso, hermano, es una señal de que has sido llamado con un propósito. Y ese propósito tan grande que Dios tiene para tu vida requiere de fortaleza en tu vida. Requiere de que seas capaz de entender que aunque tu padre o tu madre te dejen, con todo Jehová te recogerá. Por eso te procesa Dios cuando te llama. Y la primer prueba que tiene un cristiano llamado es ese rechazo. Muchos cristianos, hermano, comienzan el caminar, pero se desaniman. ¿Por qué? Porque inmediatamente, en cuanto tú recibes a Cristo, en cuanto tú le dices a tu familia, a tu parentela: oye, ¿qué crees que estoy yendo a una iglesia?, empiezan las discusiones. Muchos te cerrarán la puerta: aquí ya ni vengas. Pero eso, hermano, es el precio del llamado. ¿Estás dispuesto a soportar el rechazo, hermano? Ay, pastor, es que sí duele. Claro que duele, hermano. Duele cuando te menosprecian. Duele cuando tratan de humillarte, hermano, por ser cristiano. Al joven llamado le duele como en la escuela le echan carrilla por ser cristiano. Uy, te va a pegar tu pastor. Ay, la hermanita. Ay, la aleluyita. El rechazo duele, claro que duele, pero es la principal marca de un cristiano que ha sido llamado con propósito, hermano. Por eso, si tú estás siendo rechazado por tu familia, por tus amigos, por conocidos, por el compadre que antes te juraba lealtad eterna y hoy ya ni te habla, hermano, es porque tienes un propósito, y alégrate por eso. Porque aunque muchos te den la espalda, Dios estará a tu favor siempre, hermano. Aun cuando tus hermanos de sangre se pongan contra ti, Dios estará de tu lado para cumplir ese propósito.
Y si no me crees, pregúntale a José el soñador, hermano. Mira qué propósito tan grande tenía este hombre. Un propósito divino: llegar a ser el segundo de Faraón para gobernar Egipto. Pero tuvo que sufrir el precio de ser llamado por Dios, y despertando la envidia en sus hermanos, porque su padre lo veía con mucha estima, porque su padre sabía cuál de sus hijos tenía un mayor propósito que los demás. Llenos de envidia, de rencor, de coraje, ¿qué le hicieron a José? Lo vendieron. Primero querían matarlo. Fue su primer pensamiento, hermanos: hay que matarlo. Pero uno de los otros hermanos se metió y dijo: espérense, no. ¿Para qué nos manchamos de sangre las manos? Mejor métanlo en esa cisterna. Quítenle la túnica de colores y mostrémosela, Padre, y digámosle: ¿sabes qué, Padre? Ha sido devorado. Tu hijo consentido se lo tragó un animal. Hermano, el llamado te va a producir rechazo. Lo puedes leer en Génesis. Vamos a leer rápidamente varios puntos de esta historia. Génesis capítulo 37. Verso 3, primeramente dice: y amaba Israel a José más que a todos sus hijos. Aleluya, mire, desde ahí ya había un propósito diferente, ¿verdad? Amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Hermano, Dios ha puesto una túnica de colores en tu vida por cuanto te ama. Él te ha puesto un llamado, y eso va a despertar el aborrecimiento de aquellos que no tienen una túnica, el rechazo de aquellos que no han sido llamados todavía por Dios. Te van a aborrecer y nunca, dice ahí, te van a hablar pacíficamente. Siempre te van a estar criticando, siempre te van a traer en chismes, siempre te van a traer, hermano, en falsos testimonios, siempre te van a traer, hermano, de comidilla. El rechazo, hermano. A nadie nos gusta ser rechazados, ¿verdad que no? Pero es el precio de ser llamados, iglesia. Y para que el Señor cumpla ese bendito propósito en tu vida, te va a probar en medio del rechazo. No significa que toda tu vida vas a ser un rechazado, no, pero te va a pasar por un tiempo de prueba de rechazo. Y quizá hoy lo estás pasando, o ya lo pasaste, gloria a Dios. Si ya brincaste ese peldaño, gloria a Dios. Si ya superaste esa prueba del rechazo, ya superaste esa prueba donde te cerraban la puerta en la cara, ¿verdad? Yo ya la superé, hermano. Hace muchos años superé esa prueba. El dolor de ver a tu parentela decir: ahí viene el aleluya, ciérrenle, métanse, ya no le abran. Es un golpe duro al corazón. El dolor de ver a tu padre criticando tus creencias es un golpe duro al corazón, hermano. Pero solo aquellos que hemos entendido que tenemos un gran propósito, hermano, nos gozamos y decimos: Señor, gracias, porque aunque el mundo me aborrezca, tú me amas. Porque aunque mi padre y mi madre me humillen y me den la espalda, tú estás conmigo. Serás rechazado, serás menospreciado. Dice aquí Génesis 37, le aborrecían más, dice,
Y no le podían hablar pacíficamente. Verso 5: y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerles más todavía. Imagínate. Porque cuando tú le platicas a los demás que tienes un propósito de Dios, más van a derramar el ácido. ¿Sí? Por eso, mira, mejor guarda silencio. No presumas que eres un llamado por Dios. Deja que lo vean. Porque si se los dices, si les cuentas la visión, si les cuentas el sueño, te van a aborrecer todavía más. ¿Y cuál era el sueño? Verso 6: y les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Imagínate. ¿Vas a ser tú nuestro rey? ¡Ja! El más chiquillo de todos. ¡Ja! Estás loco. Hasta crees que nos vamos a inclinar ante ti. Menospreciado. Gloria a Dios, hermano. Tienes que entender esta palabra. Tu llamado tiene un precio. Y después, ¿qué hicieron, hermano? Dice que verso 11, bríncate hasta el verso 11. Ya después de que les platicó el sueño, sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esas palabras. Gloria a Dios. En el verso 18, después de que su papá lo manda que acompañe a sus hermanos a apacentar las ovejas, verso 18 dice: cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él. ¿Para qué? Para matarlo, hermano. Fue el primer pensamiento, matarlo. Imagínate. Pero dice ahí, verso 19: y dijeron el uno al otro: he aquí, ahí viene el soñador. Imagínense, burlones todavía. Como te han dicho, ahí viene el cristiano, mira, ahí viene la hermanita, ahí viene el hermanito, ahí viene el aleluyo, ahí viene el persinado, ahí viene el religioso, ahí viene el fanático, ahí viene, como sea que te hayan dicho, hermano. Dice después: ahora pues, venid y matémosle, y echémosle en una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Aleluya. Pero cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y les dijo: no lo mataremos. Fíjate. Verso 23: sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos le quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí. Verso 28: y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Hermano, ahora préstame atención y mira el propósito de Dios. Porque a lo mejor para ti esto es una crueldad, y a lo mejor lo que estás viviendo puedes considerarlo una crueldad de Dios. Pero Dios te va a preparar y te va a llevar a su propósito. Sin la envidia de sus hermanos, José no cumple su propósito. Porque sin la envidia de sus hermanos, no lo hubieran vendido. Y si no lo hubieran vendido, nunca hubiese llegado a Egipto. Y si nunca hubiese llegado a Egipto, nunca hubiese caído en la cárcel, y nunca hubiese llegado a ser el segundo de Faraón. Todo tiene un plan de Dios, hermano. Fue necesaria la envidia de sus hermanos. Fue necesario el rechazo para el cumplimiento de un gran propósito. Y cuando vino el hambre a Egipto, a las naciones, hermano, vinieron sus hermanos, y al verlo se postraron ante él, y se cumplió el propósito, el sueño.
Dios tiene un propósito, pero te va a procesar, te va a preparar por medio del rechazo. ¿Estás siendo rechazado, hermano? Prepárate, viene un cumplimiento grande a tu vida. Lo segundo, querida iglesia, que vamos a padecer y en lo cual Dios nos va a preparar para el propósito es una crisis de identidad. Todo aquel que es llamado por Dios y con un gran propósito en su vida va a tener crisis de identidad. ¿Y quién soy yo? ¿Y yo por qué? ¿Será que Dios sí me puso? ¿Será que sí soy confiable? ¿Será que sí tengo la capacidad? ¿Será? Todo aquel que es llamado por Dios va a dudar de sí mismo, hermano. Como quizás dudado, como quizás dicho, es que qué caso tiene que vaya a la iglesia si sigo siendo un mentiroso, si sigo siendo como soy. ¿Qué caso tiene que yo siga congregándome? La crisis de identidad es necesaria también. Y todo cristiano llamado va a tener crisis de identidad. ¿Sí? Ahí está Moisés siendo llamado en Éxodo capítulo 3. Dios lo llama y le dice: tú irás delante de Faraón. ¿Qué le respondió Moisés? Claro, Señor, voy a ir. Yo vas a ver. No, le dijo: ¿y quién soy yo? ¿Quién soy yo para ir delante de Faraón? No me va a escuchar. Soy tardo de lengua, no voy a poder hablar. Manda a otro. ¿Quién soy yo? Una crisis de identidad, hermano. Cuando eres llamado por Dios, muchas veces te vas a cuestionar quién eres. Y muchas veces vas a poner en duda tus capacidades para lo que Dios te está queriendo poner a hacer. A lo mejor tú ya has sentido, hermano, cuál es el propósito de Dios para tu vida. Ya lo has sentido. A lo mejor ya lo tienes y ya sabes cuál es tu propósito, pero aún así has dicho: Señor, pero yo, ay Dios, yo predicando el evangelio allá afuera, yo parado en un púlpito, yo, hermano, tú, amén, tú fuiste llamado, fuiste predestinado. No dudes de ti mismo. De lo vil y menospreciado nos sacó Dios para avergonzar a los sabios, hermano. De lo vil del mundo fuimos sacados todos. Todos, hermano. Así que por favor, no dudes de tu llamado. No dudes de lo que Dios te ha dado. Dios te llamó con un propósito y te está preparando para que lo cumplas. Ve conmigo al llamado de Jeremías. En Jeremías 1. Este llamado nos deja una gran enseñanza, hermano, el día de hoy. Jeremías, en el capítulo 1, versículo 4. Gloria a Dios. ¿Alaban a Cristo? Amén, alábelo, alábelo. Gloria a Dios. Jeremías en el capítulo 1, versículo 4 dice: vino pues palabra de Jehová a mí, diciendo: antes que te formase en el vientre, te conocí. Ahí está la predestinación, hermano, fíjate. Antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Y yo dije:
Señor Jehová, he aquí que no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Amén. Mira qué hermoso. Desde antes que te formase en el vientre te conocí. Pero va a haber crisis de identidad. ¿Y yo por qué? Yo soy un niño, yo no puedo, no soy capaz. Ay, el pastor quiere que yo predique, que yo salga y me encargue de ser evangelista, pero yo no. Crisis de identidad, hermano. ¿Estás pasando una crisis de identidad? Ten cuidado de ti mismo, dice la palabra en Timoteo. Cuídate de ti mismo. Y cree que has sido llamado por Dios. Porque una de las señales más claras de un llamado es precisamente eso: sentirse indigno, sentirse incapaz, sentirse que no puedes hacer lo que Dios te está llamando a hacer. Sí, amén. Inicié mi ministerio como pastor a los 24 años. Y estas palabras resonaban en mi cabeza todos los días: soy un niño, soy un niño. Y el diablo mandaba personas a que me lo dijeran: eres un niño. Tú, pastor. Pero entendí que el precio del llamado era soportar esa prueba, la crisis de identidad. Y en muchas de mis oraciones le he preguntado a Dios: Señor, ¿sí soy digno? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? Porque aunque nos sintamos indignos para una cierta tarea, cuando Dios tiene un propósito nos va a preparar, hermano. Amén. Así que si hoy estás siendo abatido por la crisis de identidad, señal de que fuiste llamado. Amén. Siguiente. Aleluya. El precio del llamado es grande, hermano, y solo los valientes estamos dispuestos a soportarlo. Amén. Puedes soportar el rechazo, puedes soportar la crisis de identidad. Entonces también vas a soportar la siguiente: sentirte solo. Aleluya. Sentirte solo. El llamado con un propósito se siente solo. Sientes que todo mundo te deja de apoyar. Sientes que todo mundo se olvida de ti. Sientes que aún los más cercanos a ti te dan la espalda. Incluso llegas a sentir que Dios te deja. El que es verdaderamente llamado por Dios con un gran propósito se va a sentir solo muchas veces, hermano. Muchas veces se va a sentir solo. ¿Te has sentido solo? Estás siendo preparado, hermano. Estás siendo preparado por Dios. Vamos a Salmos 22, por favor. Aleluya. Salmos 22 dice así, y léalo conmigo, por favor. Versículo 1 y 2 dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mí, salvación, y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no me respondes, y de noche y no hay para mi reposo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es el clamor de un llamado por Dios. Y si no me crees, pregúntale a Cristo Jesús, hermano. Jesús caminó en la tierra, comenzó su ministerio y caminó durante esos años acompañado siempre de 12 personas, 12 discípulos.
lugar al que iba, las multitudes lo apretaban. Miles se le acercaban. Pero cuando fue al desierto, ¿quién lo acompañó? Fue solo. ¿Dónde estaban los 12 para decirle: Señor, vamos contigo? Cuando fue a la cruz, ¿quién lo acompañó? Nadie, fue solo. Ahí andaba Pedro, ¿verdad? De boca suelta: Señor, si es necesario, iré contigo hasta la muerte. Pero cuando vio la cruda realidad, no, se equivocan, yo no soy de esos que dicen. Y estando en esa cruz, ¿qué clamó Jesús? Estas mismas palabras: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque el que es llamado con un propósito divino, hermano, muchas veces se va a sentir solo. Te vas a sentir abandonado, hermano. Vas a sentir que Dios no está a tu lado. Vas a sentir que nadie te comprende. Vas a sentir que Dios no te respalda, hermano. Pero simplemente es la prueba necesaria para que se cumpla el propósito en tu vida. Porque una vez que pases esa prueba y aprendas a soportar la soledad, vas a ser fuerte, hermano. Y Dios te va a poner donde te tiene que poner. En la soledad, hermano, Dios prueba a sus mejores guerreros. Pastor, mi esposo, a mi esposo ya, Dios te está fortaleciendo. Pastor, mis hijos ya ni caso me quieren hacer. Dios te está fortaleciendo. Hermanos, el precio del llamado es grande y solo los verdaderamente valientes lo vamos a soportar. ¿Estás dispuesto a seguir pagando el precio, hermano? ¿O ya te desanimaste? Ay, ¿cómo que me voy a llegar a sentir solo, pastor? Sí, hermano, te vas a sentir solo. Hasta para orar dejaban a Jesús solo. Y llegaba y les decía: bueno, no pudieron orar conmigo una hora. Y los encontraba durmiendo. Sí. El precio de ser llamado es pasar una prueba llamada soledad, donde únicamente muchas veces vas a ser tú y Dios. Tú y Dios. Pero vale la pena, iglesia. Amén. La siguiente, gloria a Dios. La siguiente prueba que Dios nos hace pasar para cumplir su propósito en nuestra vida es una escasez temporal, hermano. Si fuiste llamado con un propósito, Dios va a traer escasez temporal a tu vida. ¿Escasez de qué, pastor? Escasez de todo aquello que necesitas para vivir. Porque Dios sabe que aquel que logra soportar el hambre y aún seguir creyendo en Él, jamás lo va a abandonar. Sí. Porque Dios sabe que aquel que logra adorarle trayendo la cartera vacía, jamás le va a negar. Por eso nos prueba en medio de una escasez temporal. Ese es el precio del llamado, hermano. ¿Te preguntaste alguna vez, pastor, es que por qué cuando llegué a Cristo me empezó a ir mal? No, hermano, no te empezó a ir mal. Empezaste a ser probado. Empezaste a ser preparado para el cumplimiento de tu propósito, hermano. No te empezó a ir mal. Es que antes de venir a la iglesia ganaba más. Me lo han dicho así de veces, hermano. Es que antes de venir a Cristo me rendía más el dinero.
¿Ahora qué pasó? Pues estoy diezmando. Hermano, Dios empezó a prepararte. Dios empezó a formarte para el cumplimiento de ese propósito, hermano. Porque ese propósito va a requerir de ti la fe necesaria para aunque tengas o no tengas, sigas adelante. Para que aunque haya uvas en la vid o no haya, sigas adelante. Porque aunque no haya vacas en el corral, sigas adelante, hermano. Dios te prueba en una escasez temporal cuando eres llamado por Él. Dice la palabra en Deuteronomio 8, vamos a leer versos 2 y 3, que Dios probó a Israel en el desierto. Y los probó por medio del hambre. Vamos a leer Deuteronomio 8, 2 y 3. Dice ahí, capítulo 8, versos 2 y 3, dice: y te acordarás de todo el camino por donde te he traído, donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte. ¿Para qué los trajo en el desierto? Para probarlos. ¿Para qué los afligió? Para probarlos. ¿Sí? Para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre. Pero dice también la parte buena: y te sustentó. Te sustentó, hermano. La escasez es temporal. La prueba de escasez que Dios trae a tu vida es temporal, para ver qué hay en tu corazón. Porque Dios sabe que muchos se acercan a Él solo porque tienen hambre. Las multitudes seguían a Cristo, se lo dije hace un instante. Y una ocasión Jesús, molesto, se volteó a ellos y les dijo: ustedes me siguen porque vieron las señales, porque tienen hambre y quieren que les vuelva a dar de comer. Y dice ahí que desde ese momento muchos de los que lo seguían dejaron de seguirlo. ¿Por qué? Porque cuando Dios te hace pasar por la escasez, es ahí donde se prueba tu corazón, hermano, si es un corazón real o estás fingiendo fe. Porque cuando Dios te hace pasar por pruebas donde te quedas sin una casa, donde te quedas sin el sustento, donde te quedas sin un trabajo, donde te quedas, hermano, en ceros y andas con la zozobra, andas preocupado, es porque Él tiene un propósito en tu vida y te está preparando, está viendo tu corazón. Y si pasas la prueba, serás sustentado con el maná del cielo, hermano. Y déjame decirte una cosa: el maná es diario. Lo que significa que cuando pases la prueba de la escasez temporal, diario Dios te sustentará para toda tu vida, hermano. Pero pasa esta pruebita. No te quejes, no creas que es mal, ni ya me está yendo mal desde que me hice cristiano. No, empezaste a ser preparado, hermano. Porque así nos hemos topado con infinidad de testimonios de hermanos que llegan a Cristo y hasta parece que les cae una maldición. Se quedan sin trabajo, les quitan el carro, les quitan la casa. Y muchos dicen: bueno, pues no, mejor me regreso a donde andaba, me iba mejor allá, de pecador, de pecadora, de borracho, de borracha. Porque cuando Dios te llama, te prepara, hermano. Te prepara para que algún día de tus labios puedan salir las palabras que salieron del apóstol Pablo en Filipenses 4:12. Ve a leerlo. Te prepara para que algún día, cuando el propósito de Dios se esté cumpliendo en ti, puedas declarar eso con fe. ¿Qué dice Filipenses 4:12?
antes del famosísimo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque ese sí no lo sabemos, ¿verdad? El versículo 3, ese sí nos encanta, ese sí, amén, aleluya, gloria a Dios. Ese sí no lo queremos hasta tatuar aquí en el pecho, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo. Pero el Filipenses 4:12, hermano, ¿qué dice el Filipenses 4:12? Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para ser saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando tú eres llamado, hermano, con un propósito, Dios te va a procesar por un tiempo de escasez para hacerte sentir esa promesa aquí. Todo lo puedo en Cristo. Todo lo puedo en Cristo. Ya pasé un tiempo de hambre, ahorita que tengo para carne, la gloria, ¿verdad? Sé tener y sé no tener. Para eso Dios nos prueba, hermano. Pero grave error si tú eres de los que comenzaron a ver esta prueba y empezaron a renegar, a alejarse, a perder su fe. Por eso hoy Dios te está hablando de esto, el precio de tu llamado, hermano. ¿Estás dispuesto a pagar el precio? Aleluya. Entonces habrá una crisis. Habrá una crisis, una escasez temporal. Pero recuerda, esta leve tribulación momentánea producirá en ti una cada vez más excelente y eterno peso de gloria, hermano. Esto es pasajero. La prueba de Dios es pasajera. La preparación de Dios es pasajera, hermano. Y una vez que tú pases estas pruebas, verás el cumplimiento de tu propósito, hermano. Y la última prueba que debemos de pasar para cumplir nuestro propósito es la dificultad para obedecer. Todo aquel que es llamado por Dios con un propósito, se le va a dificultar obedecer a Dios. Y más en los tiempos de incertidumbre, hermano. Y más en los tiempos de escasez, en los tiempos de rechazo, en los tiempos de lo que acaba usted de ver anteriormente. Porque cuando tú estás pasando por cualquiera de las otras pruebas, se te va a hacer difícil obedecer a Dios. Porque vas a decir, bueno, ¿valdrá la pena obedecer a Dios? Mira, estoy con hambre. ¿Valdrá la pena obedecer a Dios? Mira, me están rechazando, nadie me apoya, estoy solo. ¿Valdrá la pena obedecer a Dios? Todo aquel que es llamado se va a hacer esa pregunta: ¿valdrá la pena? Pues hoy te la quiero responder, hermano. Claro que vale la pena. Porque solo obedeciendo al pie de la letra las instrucciones de Dios vas a cumplir ese propósito maravilloso en tu vida. Abraham fue llamado, hermano. Abraham fue llamado y le dijo Dios: sal de tu tienda, Abraham, mira, quiero que veas las estrellas del cielo. Y así como están esas estrellas, así será tu descendencia, Abraham. Abraham dijo: Señor, pero pues no tengo ni un hijo. Abraham, confía. Si puedes contarlas, cuéntalas, porque esa es mi promesa. Imagínate. Pero le da una instrucción en Génesis capítulo 12 para que lo leas en casa. Le dice: vete de aquí, vete de tu tierra, deja tu parentela y vete al lugar que yo te voy a decir. Fue difícil para Abraham obedecer ese mandamiento, hermano. Fue difícil dejar su tierra, de la cual estaba ya acostumbrado, para ir al lugar que Dios le iba a decir, a una nueva tierra. De acuerdo a lo que dice la palabra, le prometía una tierra donde fluiría la leche y la miel, la bendición. Pero Abraham
tomó su llamado y dijo: amén, voy a obedecer. Y empezó a caminar sin rumbo, sin dirección, con una promesa: yo te diré dónde. Obedecer es difícil, hermano. Cuando eres llamado, obedecer se vuelve una tarea difícil, porque muchas veces Dios no te da mucha luz de lo que va a hacer contigo. Simplemente te dice: camínale, camínale y no preguntes. Y para que alguien camine sin preguntar, está difícil, ¿a poco no? Pero Abraham caminó, hermano. Llegó a su tierra, la tierra prometida que Dios le había dicho. Pero aún no veía el cumplimiento, aún no veía el propósito grande de ser padre de naciones. Todavía no podía tener un solo hijo, porque todavía le hacía falta. Tuvo a sus 2 hijos. El primero, el que tuvo con su criada, y el segundo, el que ya tuvo con Sara. Pero cuando tuvo el segundo, hermano, tuvo que obedecer una de las órdenes más difíciles que puede obedecer un ser humano. Y le dijo Dios: Abraham, quiero a tu hijo Isaac, a ese que amas, a ese que anhelaste con todo el corazón, entrégamelo en sacrificio. Aleluya. Obediencia para el llamado, hermano. Había un propósito maravilloso. Padre de naciones era la promesa. Como las estrellas será tu descendencia. Y al único hijo de sangre directa de su matrimonio se lo estaba exigiendo Dios como sacrificio, como cordero en un matadero. Pero Abraham, conoces la historia, obedeció. Y en el último de los instantes, con el cuchillo levantado en mano, hermano, a punto de quitarle la vida a su hijo amado, Dios lo detiene y le dice: Abraham, alto, pasaste la prueba. Por cuanto no me negaste a tu único, al que amabas, a tu único hijo, sino que obedeciste, cumpliré el propósito. A partir de hoy serás llamado padre de multitudes. Y por ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Aleluya, hermano. El propósito, el llamado, exige un precio, hermano. Y en lo último que Dios prueba antes de que cumpla su propósito en ti es este: obediencia. ¿Te ha costado obedecer a Dios? Estás siendo preparado para el propósito, hermano. Y créeme, cada vez Dios te va a poner órdenes más difíciles de obedecer, hermano. Cada vez Dios te va a poner más prueba. Entre más cerca estés del propósito, más prueba habrá en tu vida. Pero quiero decirte una cosa, para que no te me desanimes, vale la pena, hermano. Porque el gran propósito que Dios tiene para tu vida es algo grande, es algo hermoso, que cuando lo estés viviendo, hermano, vas a vivir con gozo, con plenitud. Vas a tener una razón de existir. Porque quizá el día de hoy has dicho: ¿y para qué estoy aquí? ¿Para qué? Deja que Dios cumpla ese propósito. Amén. Y tú paga el precio de tu llamado. Paga el precio. ¿Estás dispuesto o ya no estás dispuesto? Entonces déjame cerrar diciéndote: serás rechazado. Tendrás crisis de identidad. No sabrás por qué tú. No sabrás quién eres y por qué yo. Tendrás, hermano, soledad. Caminarás solo muchas veces sin el apoyo de nadie. Tendrás una escasez temporal y te costará mucho obedecer a Dios.
Pero si estas 5 señales están en tu vida, alégrate. Porque significa una sola cosa: que fuiste llamado con un gran propósito. Y Dios lo está queriendo cumplir en tu vida. Déjate, no te resistas. Porque para eso fuiste llamado. Así como Cristo padeció, es necesario que nosotros padezcamos por ese llamado también. Ponte de pie y termino en Primera de Pedro 2:20. Primera de Pedro 2:20, ahí terminamos, pero quiero que lo leamos. Primera de Pedro 2:20 dice así, y 21 también leemos: pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Cristo padeció para darnos un ejemplo. Amén. Así que, hermano, ¿te puedes o no te puedes alegrar? Eres llamado por Dios. Eres llamado. Y hay un gran propósito en tu vida. Pero si hoy estas pruebas te están azotando con gran fuerza y tú dices: es que ya no puedo, pastor, ya no aguanto, soporta un poquito más. Es momentáneo. Viene el cumplimiento de ese gran propósito. Pero pregúntale a Dios: Señor, ¿cuál es mi propósito?